Nuestro tema del mes son los primeros auxilios. ¿Qué vamos a ver? Primero, ¿qué son los primeros auxilios y qué hacer en caso de emergencia? Segundo, primeros auxilios en heridas y hemorragias. Tercero, primeros auxilios en contusiones o golpes. Cuarto, primeros auxilios en TEC, traumatismo encefalocraneano. Quinto, primeros auxilios en quemaduras. Comencemos con ¿qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son un conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un herido en el lugar del accidente hasta que llegue la asistencia médica profesional o sea trasladado al hospital con objetivo de aliviar el dolor, la ansiedad del accidentado y evitar el empeoramiento de su estado. ¿Qué hacer en caso de una emergencia? Ante una emergencia, en primer lugar, valore la situación siguiendo la técnica PAS. Proteger. Protéjase usted mismo, evite nuevos accidentes o víctimas y proteja a la víctima. Alertar. Alerte a los servicios de emergencia mediante el teléfono 112 o 123. Facilite datos del lugar, número de heridos, estado y número de contacto. Socorrer. Dentro de sus conocimientos aplique técnicas de primeros auxilios y déjese guiar por los profesionales que atenderán su llamada. Ellos le ofrecerán pautas a seguir hasta la llegada de los servicios de emergencia. Ahora, ¿qué primeros auxilios se deben tratar en heridas y hemorragias? Cuando son heridas leves, lavarse las manos, lavar la herida y su alrededor con suficiente agua, solución salina y jabón. Secar la herida con una gasa estéril o paño limpio. Cubrir la herida con gasa estéril. Para heridas internas, mantener las vías respiratorias permeables, examinar cuidadosamente a la víctima en busca de otras lesiones, aplicar compresas frías en las zonas afectadas, dar atención para shock. El shock ocurre cuando no hay suficiente suministro de sangre y de oxígeno a sus órganos y tejidos. Puede causar baja presión y ser un peligro para la vida. El shock suele suceder con una lesión grave. No administrar líquidos ni alimentos. Obtenga asistencia médica. ¿Qué hacer en caso de hemorragias? Calmar a la víctima. Antes de asistir a la víctima, el auxiliador deberá ponerse guantes descartables. Descubrir la zona para evaluar el tipo de hemorragia, lavar y observar, y detener la hemorragia. Si las hemorragias son externas, se debe aplicar presión directa sobre la zona de sangrado con un apósito estéril o tela limpia de 5 a 10 minutos y evaluar. Si el sangrado no cede, comprimir con otro apósito sin retirar el vendaje inicial y levantar la extremidad afectada. Si aún así no cede el sangrado, aplicar compresión digital sobre arteria, que irriga la zona comprimiendo con 4 dedos la arteria. En caso del brazo, la arteria humeral. En caso de las extremidades inferiores, la arteria femoral, aplicando el talón de la mano. Si a pesar de estas medidas continúa el sangrado, trasladar a un centro asistencial a la persona. También se puede aplicar frío local. El frío produce vasoconstricción de vasos sangrantes, por lo que es bueno colocar compresas frías o hielo en la zona afectada. Hay que tener precaución con el hielo porque puede provocar una quemadura. ¿Qué hacer si creemos que hay una hemorragia interna? Recostar a la víctima, levantar ambas extremidades, evaluar signos vitales, soltar ropas, cubrir con mantas, no dar de beber líquidos, solicitar ayuda para traslado a centro asistencial. Primeros auxilios en sangrado nasal. ¿Qué hacer en este caso? Sentar en una silla con cabeza levemente inclinada hacia adelante a la persona. Aconsejarle que respire por la boca.
comprimir fosa nasal afectada o introducir una gasa doblada y comprimir si continúa sangrando, introducir otra gasa sin retirar la anterior. Colocar paños fríos en la frente de la persona si la hemorragia fuera importante y no cesara en un plazo de 30 minutos, llevar a un centro asistencial. Ahora veamos qué hacer en contusiones o golpes. ¿Qué debemos hacer en caso de contusiones o golpes? Evaluar aproximadamente la intensidad del impacto y ver en qué zona se ha producido. Las contusiones mínimas y las leves no requieren una atención especial. El dolor no es intenso y desaparecen con rapidez, aunque no se puede aliviar aplicando frío local como una toalla empapada o en agua fría. Las contusiones moderadas y graves se pueden tratar con las siguientes acciones. Frío local. Durante las primeras 24 horas, el frío evita la inflamación y ayuda a reducir el dolor. Tener reposo. Evitar movimientos. Si la contusión está en alguna extremidad, mantenerla en alto ayudará a reducir la inflamación. Si el accidentado siente mareos, malestar general o la zona lesionada crepita y tiene posturas antinaturales, se debe sospechar de fractura o lesiones internas y acudir al médico. En caso de sospecha de fractura, se puede inmovilizar la extremidad. Cuando el hematoma es muy extenso o se hayan producido muchos en distintas zonas del cuerpo, se debe consultar con un médico, ya que una posible complicación es la infección o la liberación de pequeños coágulos al flujo sanguíneo. Si se ha producido una contusión en la cara o en la zona ocular, los signos serán muy alarmantes, puesto que el hematoma descenderá a las zonas de declive. No hay que alarmarse y se aplican las mismas medidas. Si el impacto ha sido en el ojo, se debe consultar al oftalmólogo para su correcta evaluación. Los primeros auxilios en TEC, traumatismo encefalocraneano. Si la persona está de cúbito prono, esto significa que está boca abajo, con la cabeza de lado, brazos estirados y palmas de las manos hacia arriba, se debe colocar de cúbito dorsal, boca arriba, generalmente debe quedar paralelo al suelo. Para ello, colocar sus extremidades superiores encima de su cabeza, luego arrodillarse al lado de la persona y poner un brazo próximo a su cabeza debajo de su hombro más cercano, sujetándole la nuca con la mano para asegurar la columna cervical. Colocar el otro brazo debajo del muslo más cercano, poniendo la mano en el otro muslo del paciente, luego darle una vuelta. Cuando se tenga al paciente boca arriba, se debe hacer una evaluación del estado del paciente según el esquema ABCD. ¿En qué consiste? La letra A significa comprobar vía aérea y control cervical. La letra B, verificar la frecuencia respiratoria, inspeccionar el tórax y verificar el paso de oxígeno. La letra C, pulso, el relleno capilar, color y temperatura de la piel, buscar hemorragias. Y la letra D, utilizando la escala de Glasgow, verificar la apertura ocular, la respuesta verbal, respuesta motora y la exploración pupilar. Se debe permeabilizar las vías respiratorias sin flexionar la cabeza para proteger la columna cervical. Arrodillarse detrás de la víctima, estabilizar su cabeza y cuello, por ejemplo entre las rodillas, y desplazar la mandíbula hacia adelante o traccionar de la mandíbula por los dientes en caso de necesidad, iniciar resucitación cardiopulmonar. Los pasos a seguir son: llamar a pedir ayuda, asegurar la columna cervical protegiéndola de los movimientos y estabilizándola, colocar la cabeza del paciente entre las rodillas o asegurándola con los brazos. La estabilización manual puede interrumpirse solo tras asegurar por completo la víctima en la tabla con cintas, inmovilizadores cervicales, empleando eventualmente un collarín rígido. Se deben controlar las hemorragias. Como dijimos anteriormente, evaluar la conciencia mediante la escala de Glasgow. En caso de sospechar otras lesiones, realizar una rápida evaluación del traumatismo. Si es posible, realizar la amnesis según el esquema Sample. Ahora veamos primeros auxilios en caso de quemaduras. Existen quemaduras por fuego o quemaduras térmicas. Lo primero que debe hacerse es apartar al accidentado de las llamas o de las fuentes de calor. Con nuestras manos protegidas se procederá a darle vuelta suavemente, maniobra de la croqueta.
Si la causa es el fuego y las ropas de la víctima se queman, debe derribarla para evitar que corra, ya que de lo contrario solo conseguirá avivar la combustión. Existen 3 niveles de quemaduras. Las quemaduras de primer grado afectan solo la capa externa de la piel, causan dolor, enrojecimiento e hinchazón. En este caso se debe administrar agua fría o sumergir el área quemada en agua fría. Puede aplicar pomadas para quemaduras. Si fuera necesario, poner un vendaje protector. Las quemaduras de sol graves, cuando han sido en todo el cuerpo, deben percibir la atención médica lo antes posible. Las quemaduras de segundo grado afectan ambas, la capa externa y la capa subyacente de la piel. Causan dolor, enrojecimiento, hinchazón y ampollas. En este caso se debe sumergir la parte quemada en agua fría, que no esté helada, de 1 a 2 horas. Seque la zona quemada sin frotar. Si la quemadura no es muy extensa, puede aplicar pomada para quemaduras. No rompa las ampollas ni remueva tejido. Aplique un vendaje protector. Si los brazos o piernas están afectados, manténgalos elevados. Por último, tenemos las quemaduras de tercer grado que afectan las capas profundas de la piel. Causan una piel blanquecina, oscura o quemada. La piel puede tornarse adormecida. En este caso no se debe quitar la ropa quemada que se ha adherido a la persona que está herida. Se debe cubrir la quemadura con compresas gruesas y esterilizadas o sábanas lavadas y recién planchadas. Trasladar de inmediato a la persona a un centro hospitalario para que sea atendida. Recomendaciones finales en caso de quemaduras. No sumerja un área extensamente quemada ni aplique agua helada sobre la misma, ya que el frío puede intensificar la reacción del shock. No poner las zonas quemadas debajo de un grifo, ya que la presión del chorro podría aumentar las lesiones producidas. Y como siempre lo decimos, en caso de emergencia comuníquese con el 123 o comuníquese con su empresa de ambulancias contratada. Todos podemos ayudar.